En esta clase vamos a desarrollar el tema del diagnóstico ultrasonográfico de miomas y pólipos uterinos. A modo de introducción, recordemos que los miomas uterinos son los tumores ginecológicos benignos más frecuentes que pueden afectar el 20 a 40% de mujeres en edad fértil. Son tumores de músculo liso, de origen monoclonal, y aproximadamente la mitad presentan alteraciones del cariotipo de sus células. Pueden estar presentes en el 51% de las mujeres premenopáusicas si incluimos los de pequeño tamaño, y es más frecuente en afroamericanas, presentes hasta en el 30 a 50% de ellas versus el 10 a 35% de caucásicas. Suelen crecer con el estímulo estrogénico y disminuir luego de la menopausia, y aumentan con la edad y el índice de masa corporal. Y es menos frecuente en fumadoras y en mujeres que han tenido hijos. Raramente se ven antes de los 20 años de edad y su presencia puede estar influenciada por el tipo de dieta, siendo más frecuente en aquellas mujeres que consumen carne dentro de la dieta y menos en las que consumen dietas vegetarianas. En cuanto a la sintomatología, debemos saber que la mayoría resultan asintomáticos y son hallazgos al realizar ultrasonografía, pudiendo convivir con la mujer hasta luego de la menopausia. Los sintomáticos suelen expresarse debido a su ubicación, cantidad y tamaño. Los miomas subserosos, es decir, los que crecen hacia afuera del útero, raramente pueden causar dolor intraabdominal por compresión de órganos vecinos, ya sea la vejiga o los uréteres, al igual que los intraligamentarios que pueden afectar estos últimos, produciendo síntomas como tenesmo, dificultad para la micción o hidronefrosis, y según si comprimen otros elementos del contenido abdominal como el recto, constipación o disconfort abdominal. Pueden expresarse como dolor en mi abdomen inferior o lumbar o sensación de peso pelviano. Sin embargo, su lento crecimiento suele producir adaptación y no generar síntomas. Los miomas que crecen en el espesor de la pared, es decir, intramurales, pueden generar dolor si crecen y quedan sin aporte vascular, ya sea por necrosis o infartos, lo que se llama degeneración del mioma. Pueden causar compresión si son numerosos y de gran tamaño, al igual que hipermenorrea e infertilidad por distorsión del útero. Los miomas submucosos, por último, suelen ser los más sintomáticos, aún siendo de pequeño tamaño por su relación con la hipermenorrea y metrorragia que pueden producir, e incluso dolor si se prolapsan en forma de mioma nascens. Son los más asociados con infertilidad. Los miomas pediculados pueden causar dolor ante una torsión de su pedículo. Veamos ahora qué consideraciones tenemos que tener al evaluar los miomas por ecografía y principalmente por ecografía transvaginal. Recordemos que lo primero que debemos evaluar es las características del útero y su posición. Es así que tendremos úteros en anteversoflexión, que son los más frecuentes, y úteros en retroversoflexión. Como veremos, esto es de vital importancia para determinar la localización de los miomas en relación a las paredes uterinas. También recordemos que hay una variante de intermedia posición, que esto dificulta la evaluación por los artefactos ultrasonográficos que genera esta misma posición. Por eso es importante intentar corregir esta posición, ya sea llevando el útero a retroversoflexión o anteversoflexión, dirigiendo el transductor hacia el fondo de saco posterior o anterior, o incluso muchas veces pasando a evaluar el útero por vía transabdominal, logrando que de esta manera el mismo quede en posición horizontal, como veremos más adelante. Es así que entonces tenemos tres variables: la posición en anteversoflexión, la posición en retroflexión y la intermedia posición. Con la posibilidad de corregir esta última por vía transabdominal,
Debemos tomar en cuenta la posición para determinar las paredes uterinas. En anteversoflexión, recordar la pared anterior proximal al transductor, la pared posterior distal al mismo y el fondo. Esto se invierte en la retroversoflexión, donde la pared proximal al transductor pasa a ser la pared posterior del útero y la distal la pared anterior, y en intermedia posición, si no la corregimos, quedaría de esta manera. La importancia de conocer esto es porque nos va a permitir hacer una adecuada descripción de la localización de los miomas, ¿sí? De esta manera, en las imágenes vemos la localización en la pared anterior del útero de la imagen que representa el mioma, en la pared posterior, en amarillo, y fúndico, según las variantes de posición. Lo otro importante a reconocer son las capas uterinas. La serosa, para determinar la relación de los miomas con cada una de ellas. El miometrio, la zona de unión de vital importancia cuando vamos a evaluar los miomas submucosos, y la cavidad. Es así que Figo propuso una clasificación de los miomas según la relación de estos con las distintas capas uterinas. De esta manera, los que van del 0 al 2 son aquellos que tienen cierto componente submucoso, el 0 siendo totalmente intracavitario y pediculado, el 1 teniendo más del 50% de su componente intramucoso y menos del 50% intramural, y el 2 teniendo más del 50% de su componente intramural. Los que van del 3 al 5 son principalmente intramurales. El 6 es aquel que tiene más del 50% de su componente subseroso. El 7 son los miomas subserosos pediculados. El 8 son aquellos miomas intraligamentarios, ya sea en el ligamento redondo como en el ligamento ancho, o incluso los que se encuentran en el cérvix del útero. Y luego tenemos los híbridos, que son aquellos que involucran varias capas, que irían del 2 al 5, según se involucran el componente submucoso o la capa subserosa o serosa. En relación a las características ultrasonográficas, recordemos que los miomas suelen ser imágenes bien definidas, redondeadas, en relación al miometrio adyacente y de tamaño variable. Si bien la ecogenicidad puede variar, suelen ser hipoecoicos con relación al miometrio y según su densidad pueden presentar sombra acústica posterior, en especial en relación a los bordes de los mismos, en forma de abanico o interna, como vemos en esta otra imagen. Dijimos que la ecogenicidad puede variar, esto puede ser a expensa de ciertos grados de calcificaciones en el interior o degeneración del mioma o características de su densidad que pueden dar áreas más ecogénicas, otras áreas más hipoecoicas, pero generalmente suelen ser imágenes bien redondeadas y definidas. Y a la evaluación Power Doppler suelen presentar circulación periférica. Se destaca la circulación periférica alrededor de la imagen, que esto es una característica diferencial con la adenomiosis, como veremos más adelante, o con los pólipos. También su ecogenicidad puede variar cuando se encuentran zonas de degeneración o necrobiosis. Estas hay de distintos tipos, rojas, hialinas, quísticas o mixoides, como vemos en esta imagen, o hidrópica, es decir, cambian totalmente su ecoestructura. En cuanto a cómo medir al mioma, hay
básicamente dos propuestas. Está la posibilidad de medirlo en sus 3 diámetros y calcular el volumen, eso sería lo más adecuado, pero siempre es importante destacar el diámetro máximo del mioma. Recordemos que esto es de importancia para a veces determinar el abordaje quirúrgico del mismo en caso de necesitar un tratamiento de ese tipo. Entonces, para la descripción en el informe ecográfico, recordemos describir las características de la imagen en relación a su ecogenicidad, ecoestructura y tamaño, destacando el diámetro máximo, su ubicación en relación a las paredes del útero, si el mioma es anterior, posterior, izquierdo, derecho, fúndico, cornual, intraligamentario o cervical, y finalmente describir la característica o relación con las distintas capas del útero considerando la clasificación FIGO, que esta puede ser una propuesta, destacando los submucosos o diferenciando los submucosos de los intramurales, los subserosos u otros, o los híbridos. Es importante relacionar la imagen del mioma con el ciclo de la paciente, ya que si uno quisiera determinar si un mioma es submucoso, el mejor momento para evaluarlo sería en la etapa secretora final del ciclo, donde donde el endometrio está bien proliferado y ecogénico y entonces genera un adecuado contraste del endometrio con el mioma, permitiendo observar si este último, el mioma, deforma o no la cavidad endometrial. La relación del mioma submucoso con el ciclo es importante para el diagnóstico diferencial con los pólipos, donde veremos que se evalúa en otra etapa del ciclo. Veamos algunos ejemplos de cómo se observan distintos tipos de mioma. Como podemos ver en este video, observamos el mioma intramural, vimos por ahí un mioma con cierto componente subseroso y en la región anexial la presencia de un endometrioma. No es infrecuente la asociación de miomatosis uterina con endometriosis. Otro video donde muestra claramente un mioma submucoso pediculado tipo 7 en un útero en cuya cavidad presentaba un DIU. Más ejemplos. En este caso observemos la relación del mioma con la zona de unión miometrio-endometrio, donde podemos ver que la deforma, lo que nos hace sospechar la presencia de un mioma submucoso. Que para saber con precisión el grado de protrusión dentro de la cavidad, es importante el uso de la histerosonografía, donde el contraste que genera el líquido dentro de la cavidad permite evaluar con mayor precisión el grado de protrusión de ese mioma dentro de la cavidad. En este caso vemos que es un mioma tipo 2 de la clasificación de FIGO, porque más del 50% de su componente es intramural, protruyendo en menos del 50% dentro de la cavidad. Fíjense que esto es difícil de apreciar en la ecografía transvaginal sin el contraste del líquido intracavitario. Más ejemplos, también miomas que están en cercanía o distorsionando totalmente la cavidad endometrial. Volvamos a observar.
aparece un mioma con gran componente intramural, pero acá aparece a nivel del fondo endometrial una imagen hipoecoica que al complementar el estudio con la histerosonografía podemos observar el gran componente submucoso que presenta este mioma. Recordemos cómo se comporta el Doppler cuando evaluamos los miomas, dándole una circulación periférica a la imagen. Esto nos ayuda al diagnóstico diferencial, como dijimos, de la adenomiosis, con la adenomiosis y con los pólipos, más en esta imagen que compromete la cavidad endometrial, comprimiéndola. Veamos cómo el componente del Doppler es periférico. Y luego tenemos los úteros polimiomatosos, ¿sí? Donde principalmente tenemos que tratar de destacar los miomas de mayor tamaño y si alguno de ellos involucra o no principalmente la cavidad endometrial. En esta imagen podemos ver cómo el mioma contacta con el endometrio y por ahí necesitamos de la ayuda del contraste para saber si protruyen el mismo o no. Y finalmente en estos dos videos veamos este útero polimiomatoso en el contexto de un embarazo del primer trimestre, incluso con la presencia de miomas con degeneración. Esto puede estar asociado o no a dolor si la degeneración resulta aguda. En este caso, las características de ese mioma estaban presentes antes de la gestación. Y lo mismo en una gestación ya más avanzada, donde debemos buscar la presencia del mioma con un poco más de esfuerzo, ya que el útero es más grande y el mioma es desplazado. En este caso es un mioma intramural fúndico-lateral. La importancia en la descripción de los miomas, su ubicación y en cuanto comprometen o no el espesor miometrial o el endometrio, se debe a la posible asociación con infertilidad. Esto se debe a efectos sobre el endometrio circundante o cuando están alejados del mismo por efectos parácrinos que pueden producir. Los mecanismos involucrados son la alteración en la ventana de la implantación o en el sangrado que involucran la producción de citoquinas, factores de crecimiento, células inmunes y la contractilidad que se ve afectada por la presencia de estos miomas. Debemos saber que 1 de cada 10 mujeres infértiles presentan miomas. Los más relacionados con la infertilidad son los submucosos y esta asociación ha sido descrita en distintos estudios como el de Klatsky y colaboradores del 2008, donde se observó una menor tasa de implantación ante la presencia de miomas submucosos y un mayor riesgo de aborto del primer trimestre. Pritz y colaboradores en un metaanálisis demostraron también que hay una menor tasa de embarazo y más aborto espontáneo ante la presencia de miomas submucosos. Y finalmente, en una revisión del Cochrane del 2013, se han observado mejores resultados en cuanto a éxito de embarazo post-miomectomía por histeroscopía ante la presencia de miomas submucosos. La relación de los miomas intramurales con infertilidad ya es más controvertido. Generalmente, si no distorsionan la cavidad, parece no haber diferencias independientemente del tamaño y del número, si bien están descritos ciertos efectos parácrinos y efectos de alteración de la contractilidad del útero que podrían afectar la fertilidad en los miomas intramurales. Esta es una lista con los distintos mecanismos propuestos y los posibles efectos adversos de los miomas, donde está la distorsión de la cavidad endometrial, el aumento de la distancia en el viaje del esperma para alcanzar las trompas uterinas, la obstrucción del ostium tubárico,
la alteración en el transporte de los gametos, el aumento del tamaño y contorno del útero que puede alterar la implantación, alteración en el suministro sanguíneo al endometrio que afecta la anidación, afectando la ventana de implantación, y la interferencia con la función de la unión uterovárica que afecta el flujo sanguíneo o irrita el endometrio. Recordemos entonces que los miomas que más podrían afectar la fertilidad son los miomas submucosos, como vemos acá, especialmente cuando tienen un gran grado de prolapso dentro de la cavidad, e incluso estos suelen ser los más sintomáticos por las metrorragias que generan. En cuanto al tratamiento, uno debe plantearse primero si hay indicación de tratamiento o no, y segundo si ese tratamiento tiene que ser conservador o tiene que ir a la resección del mioma, o incluso el tratamiento definitivo, que es la histerectomía. ¿Cuándo estaría indicado el tratamiento en la miomatosis uterina? Ante la presencia de metrorragias anemizantes o que comprometen el estilo de vida y no responden a tratamiento médico. Los miomas sintomáticos que producen dolor, disconfort abdominal o compresión. Los miomas que por su tamaño ya suelen ser palpables, que generalmente son los que se van a asociar más con síntomas abdominales. Y la miomectomía estaría planteada como tratamiento conservador en casos de deseos de fertilidad o deseos de preservar el útero. Y acá es donde el número, tamaño y ubicación pueden ser decisivos en la elección del tipo de tratamiento y abordaje quirúrgico y la posibilidad de ser conservador o no. Recordemos que los miomas asintomáticos no necesitan tratamiento. En cuanto a la descripción de las características del mioma y su ubicación y el abordaje o el tipo de tratamiento que se van a implementar, recordemos que los miomas tipo 0 y 1, que son los que tienen un gran componente submucoso y suelen ser los más sintomáticos, pueden tener un abordaje histeroscópico, es decir, un tratamiento más o menos invasivo en relación al abordaje transabdominal. Los miomas tipo 2, es decir, que tienen cierto componente submucoso, pero principalmente su componente es intramural, en estos pueden intentarse el tratamiento con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas para intentar disminuir su tamaño, incluso a veces logrando que se disminuya de tal forma que ya no protruyen sobre la cavidad endometrial o dentro de la cavidad endometrial, o logran disminuir su tamaño como para poder hacer un abordaje resectoscópico y histeroscópico. Los miomas de tipo 2 a 5 de la clasificación de Figo, generalmente se plantea un tratamiento conservador y si el tamaño produce síntomas se puede intentar un tratamiento con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas y luego eventualmente plantear otros tratamientos conservadores como la embolización o la radiofrecuencia o finalmente la miomectomía cuando necesitamos preservar el órgano, y si no, la histerectomía, principalmente si estamos cercanos a la menopausia y los miomas son muy sintomáticos, produciendo disconfort o anemias importantes. Los miomas de 6 a 8, de ser sintomáticos, se puede plantear la miomectomía, histerectomía, según síntomas y deseos o no de conservación del útero. Y recordemos que el riesgo de malignización es muy remoto, es del 0,2%, y la relación de este riesgo con el crecimiento rápido del mioma está dado principalmente en la posmenopausia y no tanto así en la premenopausia o en pacientes que no están por ingresar en la menopausia. Los diagnósticos diferenciales que debemos plantearnos son principalmente la adenomiosis, donde veremos que no hay una imagen bien definida hipoecoica. Generalmente la imagen no es de bordes netos, la ecogenicidad es variable, presentando este tipo de artefactos del ultrasonido, de sombras e incluso a veces imágenes quísticas en su interior.
Así que la adenomiosis es uno de los diagnósticos diferenciales importantes, como vemos también en este útero totalmente adenomiótico, donde no logramos identificar una imagen de bordes netos, incluso la ecogenicidad es variable, con ciertas áreas más ecogénicas, la ecoestructura miometrial totalmente distorsionada. A esta altura estaría la cavidad endometrial. Toda la pared está involucrada por la adenomiosis. El otro diagnóstico diferencial de los miomas, especialmente los miomas submucosos, son los pólipos endometriales, donde en este caso vamos a ver que el pólipo suele ser más ecogénico, con un pedículo vascular, a diferencia que involucran, el pólipo principalmente la línea media endometrial, mientras que el mioma suele ser hipoecoico, afecta la zona de unión miometrio-endometrio, prolapsando la misma, y en esta última imagen de una histerosonografía se ve claramente la diferencia entre un mioma submucoso más hipoecoico que empuja la cavidad y el pólipo más ecogénico que protruye dentro de la misma. Otros diagnósticos diferenciales que debemos considerar son las imágenes anexiales, como vemos acá, una imagen ovárica que a veces puede, por su ecogenicidad, simular un mioma subseroso pediculado. Lo mismo, en este caso logramos hacer el diagnóstico diferencial porque vemos que el parénquima circundante a esa imagen hipoecoica presenta folículos. Y podemos decir así que es una imagen que corresponde al ovario. Pasemos ahora a describir los pólipos endometriales. Esta es otra de las patologías benignas bastante frecuentes en ginecología. Su incidencia suele ser en mujeres con metrorragia del 10 al 40% y en mujeres asintomáticas del 12%. Se definen como un sobrecrecimiento de tejido endometrial. Estos pueden ser pediculados o sésiles, simples o múltiples, y su asociación con lesiones premalignas o malignas van del 0,8 al 8%, en especial en mujeres posmenopáusicas con metrorragia. Por lo tanto, los factores de riesgo para malignización de los pólipos endometriales serían la presencia de metrorragia asociada, posmenopausia, obesidad, tamaño del pólipo mayor a 15 milímetros o un espesor endometrial mayor a 10 milímetros, diabetes, hipertensión y uso de tamoxifeno. Las características ecográficas corresponden a una imagen hiperecogénica en el espesor endometrial, que a la evaluación Power Doppler o Doppler presentan un pedículo vascular identificable y suele ser una imagen bien definida dentro de la cavidad endometrial, especialmente con el uso de la histerosonografía, que va a presentar un aspecto sésil o pediculado según la relación de su diámetro máximo con su base. Es muy importante para evaluar la presencia de un pólipo o tratar de hacer el diagnóstico de la presencia de un pólipo y hacer un diagnóstico diferencial con un mioma submucoso, evaluar la línea media endometrial, donde en este caso vamos a ver que la línea media endometrial, al seguir el endometrio, se ve desplazada por una imagen generalmente hiperecogénica, sin involucrar la línea de intersección miometrio-endometrio. ¿Sí? Vemos que la línea media endometrial se ve desplazada por la imagen, pero no así la línea que divide el miometrio del endometrio, como si se afecta ante la presencia de un mioma submucoso. Veamos acá también cómo la línea media se ve desplazada por una imagen, por ahí no tan clara como la anterior, ¿sí? Pero suele ser generalmente más ecogénica que el mismo miometrio. Por eso el mejor momento para evaluar la presencia de un pólipo
es en el día 10 a 12 del ciclo, o sea, en la etapa estrogénica del ciclo, cuando el endometrio se encuentra bien trilaminar. ¿Sí? Más ejemplos de cómo la línea media se ve involucrada. Fíjense la diferencia con la posible presencia de miomas. ¿Sí? Vemos acá cómo la línea media está desplazada. Y cuando usamos el Doppler o el Power Doppler podemos identificar claramente muchas veces el pedículo vascular, que tiene una sensibilidad del 81% para el diagnóstico de pólipos con un valor predictivo positivo del 92%. Veamos algunos videos donde claramente se puede ver esa imagen redondeada, hiperecogénica en la línea media del endometrio, que cuando agregamos el Power Doppler logramos identificar cómo un vaso ingresa claramente a forma de pedículo vascular dentro de esta imagen. El tema del tamaño y la asociación con la malignización o la presencia de lesiones premalignas es controversial. Sin embargo, los pólipos de mayor tamaño, especialmente aquellos mayores a 15 milímetros, son los que pueden tener más riesgo. Por eso es importante tomar la medida del mismo. Por otro lado, los miomas pequeños, generalmente los que son menores a 10 milímetros, tienen la característica de poder resolver espontáneamente luego de la menstruación. El 27% de los pólipos menores a 10 milímetros pueden desaparecer espontáneamente. Sin embargo, en el contexto de un tratamiento de fertilidad, se ha visto cierto beneficio clínico al remover estos miomas previo al tratamiento, ya sea por inseminación o más aún si va a ser por fecundación in vitro, independientemente del tamaño. Por eso es importante identificarlos. Y muchas veces los miomas más pequeños son difíciles de identificar con la ecografía transvaginal común y debemos realizar una histerosonografía para poder verlos con mayor precisión. En cuanto a los distintos métodos para el diagnóstico de los pólipos endometriales, en especial en la paciente sintomática o en el contexto de un estudio de fertilidad, tenemos que la ecografía transvaginal, como hemos descrito, tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 77%. La histerosonografía tiene una mayor sensibilidad del 87% con una especificidad del 92% que se acerca a la sensibilidad y especificidad que tiene la histeroscopía, que ya es un estudio mucho más complejo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, estos los mencionamos al principio de la charla. Recordemos que el principal diagnóstico diferencial son los miomas submucosos, que estos suelen ser hipoecoicos y afectar la línea de intersección endometrio-miometrio. Acá vemos claramente nuevamente la diferencia entre el pólipo endometrial y el mioma submucoso en el contexto de una histerosonografía. En cuanto a la sintomatología, muchos de estos miomas pueden ser hallazgos dentro de la ecografía totalmente asintomáticos, y ahí está cuestionado si debe tratarse o no, en especial si la paciente no tiene deseos de fertilidad. Otros se suelen asociar a metrorragia intermenstrual o de la posmenopausia, es una de las clasificaciones FIGO como causas de sangrado uterino anormal. Y sí se ha visto que en la paciente infértil tiene cierto rol inhibiendo la implantación, generando inflamación, o ya sea por bloqueo mecánico o por alteración de la receptibilidad endometrial. Entonces es en este grupo de pacientes principalmente donde debe intentarse realizar el diagnóstico para luego plantear el tratamiento más adecuado. Así que como comentarios finales, en relación a los miomas y pólipos, recordemos que estas son las patologías ginecológicas benignas más frecuentes, que pueden tener sintomatología y afectar la fertilidad. Por eso la importancia de intentar realizar el diagnóstico mediante un estudio accesible,
poco costoso, que es la ecografía transvaginal. Y recordar para esto, según la patología que deseamos identificar con mayor precisión, el momento ideal del ciclo para su detección, días 6 a 12 para pólipos, cuando el endometrio está hipoecoico y bien trilaminar, o el endometrio secretor de la etapa final de secretora, como puede ser un día 20, 21 del ciclo, para la identificación de los miomas submucosos, para hacer ese contraste entre un endometrio bien hiperecogénico con un mioma submucoso hipocoico. Importante seguir la integridad de la línea media endometrial para el diagnóstico de los pólipos y la zona de unión miometrio-endometrio para el diagnóstico de los miomas submucosos. Ayudarse del Doppler color para el diagnóstico diferencial o para la detección de pequeños pólipos, que aumenta la sensibilidad. Y también recordar el rol de la histerosonografía para poder categorizar ya sea mejor el tipo de mioma submucoso y poder dividirlo entre un tipo 0 y un tipo 2, y para poder identificar con mayor precisión los pólipos, en especial cuando estos son de pequeño tamaño. Muchas gracias.